Acuérdense que estuvimos hablando del tema de qué era la investigación, qué significaba investigar, desde su punto de vista, desde su criterio. Vamos a ir entonces concretando esta perspectiva. Para poder entender la investigación, obviamente es necesario investigar, es necesario buscar, pero hay que saber cómo. Y debemos partir del concepto de investigación. ¿Qué era la investigación? ¿Qué era la investigación? A ver, Franco, Dulce, a ver, dígame, ¿qué era la investigación? Ahí tiene el internet, el teléfono, un libro, busque, busque, busque. A ver, Ariana Albuja, ¿qué me dice? Que es como buscar información sobre un tema. Es como buscar, o sea, investigación es como investigar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? Investigar se trata sobre sacar un tema igual no sepas, quieras saber de qué se trata, qué tiene que ver con la clase y buscar ¿Ya? cosas nuevas. Ya, por ahí vamos. Investigación. Entonces, investigación, el término investigar es justamente eso, indagar. Investigación, investigar, viene del latín investigium. Y la palabra vestigium. ¿Qué significa esto? Significa, en latín, seguir el rastro o huella. ¿A qué se les parece esta definición? ¿Quiénes siguen el rastro? ¿Quiénes siguen la huella? ¿Quiénes siguen rastros? Mi perrito. Personas que quieran Ya. investigar sobre algún tema y que estén interesados en saber. ¿Alguna profesión que se les ocurra? ¿Qué hace esto? ¿Seguir el rastro? Científicos. Los detectives. Los detectives, muy bien. Los detectives, la policía tiende a hacer esto, a seguir el rastro. Y ese es el mismo criterio que vamos a ir trabajando si nosotros hablamos de investigación. Si el investigar, que viene del latín, investigium, que significa seguir el rastro, entonces vamos nosotros a intentar justamente seguir el rastro, seguir la pista de algún tema. ¿Cómo ustedes investigarían? Ya se están saliendo algunos. ¿Cómo seguirían ustedes el rastro de algún tema? Pónganme un ejemplo. ¿Cómo investigarían? Primero iría a buscar sobre alguna persona que sepa del tema, que sepa de qué se trata, buscar información en libros, bibliotecas, internet. Ya, hasta ahí. Pongamos un ejemplo. Digamos que vamos a investigar sobre la señora Sofía, sobre filosofía. Usted dice que fuera a hablar con alguien que sabe del tema. ¿Ya? ¿Qué haría un investigador, digamos, si la filosofía es el muerto? Y digamos que el detective quiere saber qué pasó con ese muerto que se llama filosofía. ¿Qué primero haría? Averiguar a las personas cercanas a él. Preguntas. No, ya. Preguntas. Pregunta. Genera una pregunta. ¿Ya? Pero sobre todo, y la pregunta está muy bien, porque siempre nos vamos a generar preguntas, pero a lo largo del proceso, yo diría que como primera idea, observa. ¿Qué hace un investigador? Llega a la escena del crimen y ahí está el muertito. Por poner un ejemplo. Se ha muerto la señora Filosofía. Le veo. ¿Qué hace el investigador? Primero,
recaba los datos, va recogiendo datos. Es decir, que la observación es el tema principal. Denme un segundito. Entonces, ¿qué hago después de eso? Después de observar, genero esta observación. Es importante. De aquí de la observación se va a generar los primeros datos, los primeros elementos. Si yo digo que es la filosofía, entonces observo que hay, que se conoce, como se dijo, tal vez hablo con alguien que sepa del tema, y de ahí ¿qué hago? Está ahí el muertito, la señora filosofía. Veo todos los elementos que están alrededor. Cojo los datos y de ahí, después de la observación, es decir, observo todo lo que está, ¿qué hago? Lo que ya dije. Después de esto, ¿qué sería? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué hago después de observar? ¿No? Analizo. No, antes del análisis. Antes de analizar. Indagamos. ¿Perdón? Dígame nomás. La planificación. ¿La qué? Planificación. ¿Pero qué voy a planificar si no sé qué tengo y qué no tengo? El detective va a la escena del crimen, ve el crimen, observa lo que hay sobre el elemento y recopila los datos. Recopila los datos. Si ustedes hablan, por ejemplo, de la filosofía, más o menos yo pienso, observo, digo, la filosofía, tal vez puedo hablar con esta persona, tal vez puedo buscar aquí en este lugar de internet, tal vez puedo buscar en el libro que tengo en mi biblioteca. ¿Qué hago entonces? Recopilo toda esa información y la voy agrupando. ¿Qué harían después de recopilar? Ya tengo un montón de libros. Digamos que todos estos libros van a ser mis elementos de estudio. ¿Qué hago después? Observé que tengo todos estos libros. Los recopilo y de ahí, ¿qué haría? Buscar información. Perdón, dígale de nuevo. Buscar la información. No todavía. Yo no llegaría a ese paso. ¿Qué haría después? Indagamos. Ya, pero especifíquese. ¿Qué quiere decir indagar? O sea, en este caso sería dar posibles causas de muerte. No todavía, no llegamos todavía a eso. Hablando de... Tengo toda la información, tengo todos estos libros, los observé que estaban ahí, los recopilé y de ahí ¿qué hago? Digo, Analizamos. no llego al análisis, digo, este me Sumir. sirve, este no me sirve, este me sirve, este no me sirve. Es decir, que clasifico la información, ¿sí? Llego a clasificar la información. ¿Y por qué es importante clasificar la información? ¿Por qué no simplemente cojo y los primeros errores, por ejemplo, tengo este libro, voy directamente, me leo y después llego al final y a la conclusión de que no me sirve de nada para mi análisis? La clasificación es fundamental cuando hablamos de información, cuando hablamos de investigación. Si nosotros no clasificamos y contrastamos la información de primera mano antes de indagar, perdemos el tiempo. Eso es lo que hace el investigador, el detective. Ve el muerto, lo observa, recopila los datos, recopila estos datos, los tiene, va clasificando. Tal vez este no sea tan importante, tal vez este sea más importante y los va poniendo en orden. Esto es lo más importante, esto es lo menos importante. Y podemos ir así analizando algunos de los temas. De ahí, ¿qué hago? De ahí sí va ya el proceso propiamente investigativo. Es decir, de aquí sí, ya voy indagando, ya voy analizando, ya leo el texto, ya voy de lo que he clasificado, voy analizando, ya el proceso propio de análisis.
¿Sí? Esto es una forma de entender la investigación de forma sencilla. Encuentran el muerto, lo observan, recopilan los datos que están ahí presentes, los clasifican, los analizan y finalmente, ¿qué se llega después? Ahí sí, lo que ustedes querían hacer al principio. Llegamos a conclusiones. ¿Sí? Hay que concluir todo lo que se ha dicho. Muchas de las metodologías de la investigación, muchas de las formas de investigar tienen diferentes criterios. Van a tener diferentes pasos e iremos nosotros viendo y analizando cada uno de esos pasos. Pero en general esto es investigar. Lo mismo que hacen los detectives, lo mismo que hacen los científicos, se plantean primero un tema, un problema. En el caso de los detectives, aquello que quieren demostrar en la realidad cómo sucedió. Y van por medio de la observación, por medio de la indagación, van recopilando, clasificando, analizando para poder concluir. No es un proceso. ¿Qué hacemos nosotros por lo general? ¿Qué hacen, por ejemplo, ustedes si yo les digo, vayan y busquen quién fue Platón? ¿Cuál fue la filosofía o el criterio más importante de Platón? ¿Qué harían ustedes? Así sinceramente, no me van a decir que hacen esto. ¿Qué harían ustedes? Internet. Van al internet, ponen Platón, filosofía de Platón. Primera página que les sale, copian, pegan y me mandan como trabajo. Eso hacemos nosotros. Es el primer error que podemos cometer en investigación. Primero, tenemos que observar qué tengo. Ya, tengo el internet, pero muchos de los datos del internet no son correctos o no tengo a veces con qué contrastarlos. Entonces tengo que ir recopilando una serie de datos que me permitan concluir cosas correctas. Entonces ustedes lo que hacen, como les digo, por lo general, es entrar al internet, ponen el tema, lo primero que les sale, copia, pegan y me mandan. Y ya. Por lo general, no todos lo harán, pero por lo general hacemos eso, porque es más rápido, porque es más sencillo, pero no hay ningún proceso investigativo ahí, eso no es investigar. Investigar necesita un proceso que no es solo de coger y pegar, sino que, por ejemplo, ese primer texto que apareció, por lo general no lo deberían utilizar. Deberían tal vez tenerlo como base para ir buscando más textos. Como nosotros hacemos también para buscar más textos, como les dije, buscan en Google Académico. Abren una revista y ahí esa persona que hizo ese texto debe haber tomado citas, referencias. Y vamos buscando cada una de las referencias. Ese es el dato recopilativo de la forma de recopilar información. ¿Es largo el proceso investigativo? Sí, pero de eso mismo se trata la investigación, de ir comprendiendo cómo el conocimiento se va generando. Bien. Entonces, por este sentido de la investigación, se entiende que la investigación es un proceso de búsqueda de conocimiento confiable, seguro, estable y útil, desde una óptica particular en el contexto dado, con una vigencia determinada. Quiere decir que siempre el conocimiento en cuestión de investigación va a estar cambiando. No es que yo dije que la Tierra es redonda, es plana y eso nunca va a tener reputación. Siempre va a haber un cambio, un proceso, y por eso es que cuando nosotros investigamos debemos dejar las puertas abiertas a que alguien más venga y nos permita concluir o definir algunas consideraciones. Entonces, investigar tiene que ver directamente con el proceso de búsqueda. Es un proceso. Como ustedes vieron, no es que yo simplemente cojo y copio lo primero de internet, sino que es un proceso de búsqueda. Y esta búsqueda, este sentido, esta reflexión
este criterio de búsqueda debe ser de un carácter principalmente sistemático y reflexivo, crítico. ¿Sí? No me conformo con lo que me dice el profesor, sino que después de la clase voy y busco quién era ese muertito llamado filosofía. ¿Sí? No me conformo con los datos que se me presentan, sino que cada vez indago más. Eso es investigar. ¿Alguien entiende el concepto sistemático? ¿Qué quiere decir sistemático? ¿Por qué digo que la investigación es sistemática? ¿Alguien? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué? ¿Qué es sistemático? Busquen, ahí tienen el internet. Ahí está el diccionario, aunque sea en inglés. Busquen sistemático. System, systematics. Busquen y me cuentan. No se rían, solo riéndose. Por ahí les veo. ¿Qué están haciendo? Busquen qué es sistemático y por qué será el carácter sistemático de la investigación. ¿No? Busquen, busquen. Que sigue un orden. Ya, sistemático quiere decir que tiene orden. ¿Alguien encontró la definición en internet? Si buscan definiciones, les aconsejo que busquen en la Real Academia de la Lengua. Tiene el diccionario puesto en internet. Que pueden buscar ahí, ponen RAE, diccionario, y encuentran los significados. ¿Alguien el significado tiene que ver con el orden, como se dijo? ¿Alguien el significado de diccionario? Dícese de sistemático y ustedes encuentran, a ver. Nadie. ¿Qué están haciendo? ¿Están jugando? ¿Qué están? ¿Dónde están buscando? Realiza un trabajo o una tarea ordenadamente siguiendo un método o sistema. Ya, es decir, que hay un orden y hay una forma, es decir, un método. Al investigar, estamos hablando de método. Griego, la forma de llegar a la meta, el camino para llegar a un fin. Métodos. ¿Sí? Entonces, sistemático quiere decir que tiene orden, que tiene pasos, como lo haría un investigador. No va y ya dice, se murió por tal causa, sino que primero hace toda la indagación, todo el proceso investigativo. Y el investigar se relaciona con el método. Vamos a ir definiendo estos conceptos porque método, metodología, tiene que quedar claro en su mente a qué se refiere. Si no, después hablamos de metodologías y no entendemos, o por ejemplo hablamos de paradigmas, de cambios de paradigma, de cambios de perspectiva y no sabemos a qué nos referimos. La próxima clase estaremos hablando sobre esta perspectiva. ¿Preguntas, dudas? También se dice que la investigación, desde una comprensión más científica, es como un sistema controlado, crítico, de proposiciones hipotéticas sobre la supuesta relación que existe entre fenómenos naturales. Toda esta palabrería lo que dice es que la investigación desde el ámbito científico es buscar en la naturaleza las respuestas a preguntas. Por lo tanto, si nosotros hablamos del investigar, como ya dijeron ustedes anteriormente, fundamental será la pregunta. ¿De dónde nacerá la consideración de la pregunta? ¿Por qué no la puse directamente en los pasos? Porque el preguntarse puede estar al principio, en el medio, al final. Siempre nos estamos preguntando, siempre hay una pregunta. ¿Qué quiero saber sobre este tema? Posteriormente, ¿qué realmente he aprendido del tema? ¿O será realmente lo que dijeron estos pensadores lo que se debe guiar, seguir? La pregunta es fundamental. Y cuando hablamos de investigación, hay preguntas de investigación.
y aprenderemos en lo posible a hacer preguntas de investigación. Cuando ustedes vayan a la universidad, lo que les van a pedir es realice una tesis. Por favor, guíense por la tesis, no den el examen complexivo. Cuando hagan una tesis, lo primerito que les van a preguntar es, ¿cuál es su pregunta de investigación? ¿Qué quiere usted saber del tema? ¿Qué va a aportar que no exista ya? Y para eso tenemos que hacer todo el proceso investigativo. A veces será más rápido, a veces será más corto, pero tenemos que entender en nuestra mente que la investigación no es solo entrar al internet, copiar, pegar, leer, hacer resumen y concluir. No es eso un proceso investigativo. El proceso investigativo demanda tiempo, trabajo y sobre todo mucha lectura. Entonces, como les digo, con eso terminamos la clase.